Placer poder estar aquí con ustedes desde las casas y también con los hermanos que están acá sirviendo. Bueno, hoy es el Día del Padre, así que en nombre de Nueva Vida les deseo un día muy bendecidos a todos los papás que nos están acompañando. Y también hoy es el Día de la Bandera, aunque por ahí no sé si nos acordábamos, ¿no? Pero hoy es el Día de la Bandera. Y bueno, el significado de la palabra patria, que es lo que representa la bandera, tiene que ver con paternidad. Justamente la definición de patria es lugar, país, nación, pueblo, tierra o región en la que una persona ha nacido o a la que se siente vinculada por razones o motivos legales, sentimentales, históricos. Y etimológicamente esta palabra está asociada a la idea de pater, padre, o de ancestro. Para los romanos la expresión terra patria hacía referencia al lugar de procedencia de los padres de alguien o a la tierra paterna, y de esta manera designaba el lugar de donde provenía en un individuo. O sea que bandera es identidad y representa lo que nos define como nación, pero también tiene que ver con nuestra historia, por eso se conmemora justamente la fecha patria, pero también involucra nuestro presente y futuro, sea este auspicioso o desalentador. Así también la paternidad tiene que ver con lo que nos conecta con nuestros ancestros, con la proyección en el hoy y también en nuestras generaciones. Bueno, comiendo uvas agrias, ¿cómo afecta entonces este pasado nuestro a nuestra vida? ¿Alguna vez se pusieron a pensar cuánta gente hizo falta para que nosotros naciéramos? Ustedes van a decir, bueno, mi mamá y mi papá, por supuesto, esos dos, pero también 4 abuelos, 8, acá tengo anotado unos datos que me mandaron que son muy graciosos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, y estas no las sabía yo, 32 trastarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 heptabuelos, bueno, y así sigue un montón. Dice que hay un cálculo que en las últimas 11 generaciones fueron necesarias 4.094 ancestros, en un periodo más o menos de unos 300 años. Miren toda la gente que hizo falta para que esta preciosura esté acá en este mundo, para que nosotros naciéramos. Cuando mi hija mayor estaba en el secundario, la profesora les hizo hacer un trabajo justamente de historia, ¿no? De hacer una investigación de la historia familiar y bueno, y armar el árbol genealógico. Fue bastante divertido, yo creo que nos entusiasmamos más los padres que los chicos, ¿no? En hacer consultar a las abuelas, a las tías, a ver cómo habían sido esas anécdotas familiares, algunas graciosas y otras no tanto, ¿no? Porque hay historias también complicadas en todas las familias. Pero nosotros somos el resultado, somos la suma de todos esos eventos, ¿no? De todas esas vidas y de toda esa genética. Lamentablemente muchas familias sufren esas herencias como una carga y de una generación a otra se transmiten situaciones y modelos de vida sumamente tóxicos. Por nosotros no heredamos solamente la genética física, en nuestros genes está escrito cómo será nuestro color de piel, los ojos, el cabello, ¿no? La predisposición a enfermedades también. Pero ¿qué pasa con lo espiritual? ¿Existen las herencias espirituales? ¿Son tan determinantes esos mandatos ancestrales? Bueno, en Israel justamente estaba este refrán que decía, los padres comen las uvas agrias y a los hijos le da la dentera, ¿no? Le rechinan los dientes. Se le provoca el efecto de lo agrio en la boca. Este dicho significaba que el pecado de los padres tenía consecuencias y efectos sobre los descendientes y que los hijos tendrían que pagar por el pecado de sus padres. Bueno, si nos quedamos con este refrán es preocupante, ¿no? Pareciera que nuestro destino está marcado, pautado por lo que hicieron nuestros antepasados. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. En el capítulo 18 de Ezequiel nos habla de la justicia de Dios. Y en los versículos 2 y 4 y el 20, si quieren después pueden leer todo el capítulo completo que está muy bueno, pero dice así, ustedes en la tierra de Israel acostumbran a repetir aquel refrán que dice, los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. ¿En verdad lo creen? Vivo yo
que ese refrán nunca más volverá a repetirse en Israel. Eso lo dice Dios, ¿no? Palabra de Dios el Señor. Todos ustedes son míos, lo mismo el Padre que el Hijo. Solo morirá quien peque, nadie más. Y en el versículo 20 dice, solo el que peque merece la muerte. Ningún hijo pagará por el pecado del padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado del hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia y el malvado será juzgado por su maldad. También, si quieren leer un poco más, no lo vamos a hacer ahora, pero en Jeremías capítulo 31 expresa este mismo concepto, enfatizando el amor y la misericordia de Dios. La palabra expresa que cada uno es responsable por su propia condición espiritual delante de Dios. Y el destino de nuestra alma no está determinado por lo que hagan nuestros padres, sino por nuestra propia decisión de acercarnos o de alejarnos de Dios. Dios, dicen, no tiene nietos, solo hijos. Y Él nos dio a cada uno la facultad de elegir creer en Él o no hacerlo, pero asumir las consecuencias de la decisión. En el día a día, de todos modos, lo que hacemos no solo nos afecta a nosotros, sino también a los que conviven, especialmente a nuestra familia, ya que nuestras acciones pueden afectar profundamente la vida de nuestros hijos e incluso de nuestra descendencia. Ustedes podrían pensar, bueno, pero acá hay una contradicción. Por un lado le digo que cada uno es responsable de las decisiones por el pecado, ¿no?, de los padres, y que el pecado de los padres no va a ser pagado por los hijos. Y por otro lado estoy diciendo que las acciones de los padres afectan a sus hijos o el futuro de sus hijos. En realidad no hay una contradicción. La cuestión pasa por entender que hay un diseño de Dios que es perfecto para la vida de cada individuo, para sus relaciones, para su familia y para la posteridad. Porque la familia es un diseño perfecto de Dios. Como individuos, Dios nos llama a ser sus hijos, a recuperar la relación de paternidad que Dios siempre quiso tener con nosotros y que el pecado quebró y arruinó. Para eso vino Cristo al mundo. Dice en Juan 1, versículos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La muerte y resurrección de Cristo significó una ruptura con el poder de las tinieblas que imperaban en nosotros, y la fe y el arrepentimiento nos habilita para perdón de nuestros pecados, nos justifica delante de Dios y nos habilita para llamar a Dios papá. Pero esto no termina en nosotros, esa maravillosa obra de redención, porque el diseño de Dios desde el principio fue que la vida terrenal reproduzca el modelo celestial y que esa paternidad amorosa de Dios también la reflejemos aquí en la tierra. Desde el origen mismo de la humanidad, Dios le dio este diseño a Adán y Eva. Y en Génesis, ya al principio de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, me gusta cómo está en esta versión NTV que dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Dios creó a la familia como un núcleo primario, bendecido, para crecer, para multiplicar esa bendición. Sabemos que el pecado arruinó muchas cosas, pero aún en la hora más negra, cuando se perdió el paraíso y la muerte se constituyó en paga del pecado, aún así siguió vigente el diseño de vivir en familia. Adán y Eva, con la carga del pecado, continuaron siendo familia. Sufrieron las primeras consecuencias de la caída cuando uno de sus hijos asesinó a su hermano. Pero ni siquiera este hecho trágico quebró el diseño de familia. Y quizá la explicación está implícita en este pasaje. En Génesis 5, versículo 1 a 3, dice, este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su misma imagen, y lo llamó Set.
De este tercer hijo de Adán y Eva surgirá una generación de personas que iban a invocar el nombre de Dios. Por ejemplo, va a haber un Enoc que va a caminar con Dios, un Noé que va a ser hallado justo en medio de la tierra corrompida, y un Abraham de cuya descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque eran semejantes a Dios, y aún en una naturaleza caída seguía cumpliendo este diseño de Dios, de ser semejante a la paternidad de Dios. Ahora hoy vemos con preocupación un ataque sistemático que se proyecta sobre todo el diseño de Dios. El cambio de valores, premisas sociales y culturales. En poco tiempo, cosas que antes ni se mencionaban o eran prohibidas y rechazadas, hoy están siendo aceptadas. Y tal como dice la palabra, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. La pandemia que estamos viviendo vino a desnudar y a hacer más visible el grado de deterioro moral de la sociedad. El nivel de violencia y agresividad que se vive, los efectos de la drogadicción, de la delincuencia, la violencia, la corrupción en los más altos niveles, el avance de la imposición de ideologías perversas y los problemas que aquejan a la sociedad y afectan a la familia, nos preocupan y angustian. Y si bien la tierra está aún bajo el poder del príncipe de las tinieblas, estas no prevalecerán ni podrán detener la luz del reino de Dios, porque como dijo Jesús, Él venció en la cruz y vino para destruir las obras de las tinieblas. Y si nosotros nos aferramos a esta salvación, podemos estar seguros que nuestra bendición no solo nos alcanzará a nosotros, sino también a nuestra casa. Justamente este próximo punto es salvando tu casa. El concepto de casa en la Biblia, en muchos pasajes, no solo se refiere al edificio material, sino a la familia. Por ejemplo, en Génesis 7:1 le dice Dios a Noé, entra en el arca tú y toda tu casa, refiriéndose a la familia, porque en esta generación he visto que tú eres justo delante de mí. Noé fue hallado justo en un tiempo en que la tierra estaba corrompida en grado sumo, pero Dios encontró en él a un varón que era fiel y esa fidelidad salvó a su familia. Jesús dijo, muchos años después, ¿no?, que su venida iba a ser sorpresiva, como en los días de Noé, dijo Jesús. Y ciertamente en nuestros días vemos una disolución moral y espiritual sin precedentes, muy parecida a la de la época de Noé. En un contexto tan complicado, en un clima social tan enrarecido como el que se vive hoy, como hijos de Dios tenemos que ser entendidos en los tiempos y no desconocer el peligro que enfrentamos en nuestra vida espiritual y en la de nuestra familia. Y aquí es fundamental la función de los padres para salvar su casa. Y hoy quiero destacar al papá, no porque sea solamente su día, sino porque justamente en este tiempo la figura de los varones está siendo cuestionada y hasta desvalorizada. Hay una publicación de un pastor que dice lo siguiente: aparentemente nuestra sociedad no tiene un concepto claro de lo que es ser un verdadero hombre, mucho menos de los planes de Dios para cada varón. Se ha confundido la hombría con el machismo, con la prepotencia, con ser dictador o abusador, cuando en realidad es muy diferente. Lo cierto es también que en las cosas importantes como las espirituales, el buscar a Dios, el asistir a la iglesia, el orar y leer nuestras Biblias, en compartir con nuestros hijos los principios espirituales de la palabra de Dios, allí estamos en desventaja. Pareciera que al varón le toca el peor papel en la sociedad. Las estadísticas muestran, perdón muchachos, pero la mayoría de los delincuentes son varones. Hay femicidas, abusadores, padres ausentes, que son una constante lamentable en las noticias que vemos. Pero no tenemos que permitir que esos perversos que salen en las noticias desdibujen la figura, quizá de hombres anónimos, pero hombres de bien, de ese papá que se levanta todos los días para ganar el pan de sus hijos, ese hombre que muchas veces sufre en silencio y trata de hacerse fuerte para ponerle el pecho a las cosas que pasan, a las dificultades, ese hombre que protege, que sustenta, que da cobertura espiritual a su familia. Porque aún con los defectos que puede tener, ese papá está reflejando la imagen, el diseño del Dios que lo creó. Hoy la tenés difícil, papá, Mantener a la familia en tiempos en que falta trabajo, los precios suben, hay dificultades, enfermedad, tristeza. No es fácil. El desánimo y el desaliento pueden vencer tus fuerzas, pero Dios está al tanto y Él no se olvida de vos ni no te desampara.
El género masculino como el femenino es creación de Dios. Varón y mujer los creó. Y cuando un hombre se pone en las manos del Señor y se convierte en un varón conforme al corazón de Dios, se activan en él todos los atributos que Dios diseñó para él. Y en ese diseño está incluida la paternidad. Dice Watman Nee en su libro La familia cristiana normal: si bien es muy difícil ser esposo o esposa, espero que se den cuenta que hay algo más difícil todavía: ser padres. Ser un esposo o una esposa involucra a 2 personas nada más, mientras que ser padre involucra a más de 2 personas. Ser un esposo o una esposa es una cuestión que atañe a nuestra felicidad personal, pero al ser padres determinamos el bienestar de la siguiente generación. Son los padres de hoy quienes llevan sobre sí la responsabilidad del futuro de sus hijos, los cuales conforman la siguiente generación. Tenemos que comprender la seriedad que reviste tal responsabilidad. Dios ha colocado el cuerpo, el alma y el espíritu de una persona, incluso su vida entera y porvenir, en nuestras manos. Nadie influye más ni controla tanto el futuro de una persona como sus padres. Terrible, ¿no? Por lo tanto, es fundamental que un padre tenga bien claro cuál es su función y cómo puede conseguir la salvación de su casa. Muchos niños son heridos y seriamente dañados física, psicológica y espiritualmente por sus propios padres. Entonces, las decisiones y el rumbo de la vida que va a tomar el hijo en el futuro están determinados por lo que haya recibido de los padres, sobre todo durante los primeros años de su vida. Quizás un niño puede olvidar tus palabras, pero lo que él ve en su casa permanecerá para siempre. Tus acciones serán reflejadas por tus hijos porque ellos nos miran. En un mundo tan complicado y ante un desafío tan grande, ¿es posible ser un buen papá? Por cierto que sí. No es fácil, pero en la palabra de Dios vas a encontrar un verdadero manual, la mejor guía para aprender a ser padre. ¿Por qué? Porque vas a aprender del mejor, vas a tener la guía de tu papá celestial. Y el Señor nos da algunos tips, algunos consejos para padres que no están mal recordar. En primer lugar, nadie puede dar lo que no tiene. Primero, papá, resolve tu situación con Dios, tu relación con Dios. Dice Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Primero, resolver la situación de intimidad, de relación con el Señor profunda, una vida de fe, de compromiso, de búsqueda permanente de crecimiento espiritual. Es la roca donde se edifica tu vida y se va a edificar también tu casa, donde vas a sacar la fuerza para todo lo que tengas que enfrentar. Como Enoc, caminarás con Dios, serás bendecido y podrás bendecir. En segundo lugar, usa bien la autoridad que se te ha delegado. Dice en Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. La otra versión dice, no exasperen a sus hijos, ¿no? La ira no es una buena consejera y el enojo no es un buen recurso cuando tengas que educar a los hijos. Por supuesto, somos humanos y muchas veces los chicos, uno viene nervioso y los chicos hacen lío y uno por ahí, lo digo por las madres también, esto va para los padres pero para las madres también, por ahí, ¡ay, nene! El grito, pero bueno, tratemos de que esto no sea una constante porque podemos herirlos a ellos y no es bueno para nosotros tampoco. ¿Cómo es criarlos entonces en la disciplina e instrucción del Señor, ¿no? Es imitar y seguir el ejemplo del Señor. Jesús, como maestro, si vemos su vida, fue en cierta manera un poco padre de sus discípulos, ¿no? Y si estudiamos su forma de conducirse con ellos, vemos que tuvo una enorme paciencia. Esos discípulos eran como nosotros, se equivocaban, cometían errores, les faltó fe, les faltó conocimiento. Pedro era impulsivo, lo negó, hizo muchas macanas, por ahí hicieron ellos, pero el Señor los corregía con firmeza, pero con amor. Y todo eso que ellos vieron y aprendieron de Él en esos 3 años, fueron fructíferos y maduró en sus vidas, sacando lo mejor de ellos, y cuando el Señor se fue, ellos pudieron seguir su obra. Si escudriñamos a la Escritura, vamos a ver que Jesús siempre está amonestando con la palabra de Dios. Él no necesitaba castigar a sus discípulos, ni gritarles, ni decirle palabras duras.
Los que hemos tenido niños sabemos que no es fácil, ¿no? Que los niños en su inmadurez hacen ruido, algunos tienen un temperamento más apacible, pero otros son unos terremotos, ¿verdad? Y nuestra paciencia no siempre está dispuesta. Muchas veces vas a estar cansado, preocupado, con tu cabeza puesta en problemas. Te va a resultar difícil la convivencia con los niños o ni hablar con los hijos adolescentes. Dios te libre. Yo recuerdo mi adolescencia y digo, ay, pobre mi papá, qué bueno que era. Pero bueno, cuando éramos chicos, nosotros, la gente de mi generación, éramos afortunados porque podíamos jugar en la calle, no pasaba nada, o las casas eran grandes, teníamos patios grandes, así que teníamos espacio donde hacer lío y nuestros padres no se enteraban. Pero hoy la situación por ahí es distinta. A veces las casas, para empezar, no se puede dejar que los chicos ni siquiera jueguen en la vereda. Muchos no tienen patio o espacio en la casa. Y con la pandemia, la educación virtual de la escuela, se agregó una carga más a la rutina de los padres, ¿no? Y muchas de estas cosas te pueden sacar de quicio. La casa, en lugar de ser un refugio, un lugar de paz, se puede transformar en un caos. Y pensar en establecer disciplina y orden puede ser una utopía difícil de lograr. Pero tus chicos no tienen la culpa. No vale descargar en ellos el enojo y la frustración. No abuses de tu autoridad. La autoridad puede ser ejercitada si hay dominio propio y no es fácil. Por eso hay que disciplinar con sabiduría. Es responsabilidad de los padres poner pautas claras y tener firmeza en las decisiones. Enseñarles que si le diste una orden es para cumplirla. Y por supuesto enseñarles con el ejemplo. No vale decirle, no hay que mentir, pero cuando viene, no sé, alguien a cobrarte algo, le decís al nene, decirle que no estoy. Bueno, el chico va a ver nuestra actitud contradictoria y por supuesto va a aprender de eso, lo bueno y lo malo, ¿no? No te contradigas, cumple lo que te prometiste. Te dije que si no hacías los deberes no ibas a salir a jugar. Y el chico llora, llora, llora y lo dejas salir a jugar. Perdiste. Perdiste si haces eso. No te contradigas. Enseñá al hijo a ser responsable, a saber que tiene consecuencias lo que hace. No tengas miedo a la palabra castigo. No es castigo violento, no es golpear o maltratar. Pero quedarse sin ver la tele o salir a jugar tampoco le va a hacer daño y va a aprender que lo que hace tiene consecuencias. Ahora, eso sí, no olvides premiarlo cuando hace algo bueno. El chico necesita corrección, pero también estímulo. Conduce a tus hijos al conocimiento del Señor, dice Deuteronomio 6:7. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, primero en el Padre, ¿no? Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando vayas en el auto, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Un detalle interesante que nos muestra el Nuevo Testamento es que la primera generación de cristianos que formaron la iglesia al principio, la iglesia primitiva, era gente rescatada del mundo. Estaban los judíos que conocían a Dios pero no se les había revelado Cristo, y los paganos que ni siquiera sabían quién era Dios. Pero la siguiente generación estaba compuesta de personas como por ejemplo en Timoteo, que procedían de las mismas familias que conformaban la iglesia. Es decir, que el Evangelio se tiene que extender puertas afuera de nuestros templos, pero también puertas adentro de nuestras casas, con padres y madres que sepan criar a sus hijos en la disciplina y amor del Señor. Que no sea cosa que estamos afuera, estamos sirviendo y nos olvidamos que en nuestra casa también el niño necesita ser evangelizado. No te olvides, papá y mamá también, ¿no? Que tu principal ministerio está en tu casa y que es imperioso levantar un tiempo de adoración en familia. No dejes a tu mujer ocuparse ella sola de la vida espiritual de tus chicos. La verdad que es triste ver muchos padres que prefieren quedarse el domingo mirando el partido, haciendo algo en la casa o cualquier otra cosa mientras la esposa va sola con los niños a la iglesia. No saben cuánto se pierden, Asume el liderazgo. El Señor te puso al frente, papá. Te dio una misión porque sabe que podés hacerlo, que sos el indicado, porque Él te diseñó y te da las herramientas espirituales y la fortaleza para hacerlo. Delante de Dios, el jefe de familia tiene la misión de traer a casa al Señor. Cuando asumes plenamente tu condición como cabeza del hogar, tenés la autoridad legal para declarar que tu familia creerá en el Señor.
Si los hijos son pequeños, está en tus manos la promesa de que si lo instruís en su camino, cuando sea grande no se apartará de él. Pero si conociste al Señor cuando tus hijos ya eran grandes y ahora no creen todavía, podés declarar con fe lo dicho en Josué delante del Señor: pero yo y mi casa serviremos a Jehová, tomando autoridad espiritual sobre tu casa y entregándola en las manos de Dios para que toda tu familia alcance salvación. Si edificas tu casa sobre la roca que es Cristo, tu vida será influencia que va a trascender los límites de tu existencia. Y cuando ya no estés, podrás tener la seguridad de que tus hijos y los hijos de tus hijos seguirán firmes en el camino que le trazaste. La música, por favor, ¿me pueden acompañar? La generación de los justos. Dice Salmos 14:5, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Papá, no estás solo en esta misión tan hermosa pero tan esforzada. Dios por medio de Cristo te hizo justo. No se trata de tu propia justicia ni de tus propias fuerzas, sino las del Señor. Jesús nos enseñó que Dios es Padre y Él es el mejor ejemplo de lo que significa la paternidad. Dios es amor, es protector, proveedor, nos consuela, nos sustenta y corrige nuestros caminos. En Él tenemos el mejor modelo, ¿eh? El padre del hijo pródigo es el ejemplo que daba el Señor Jesús, ese padre que es capaz de perdonar, de recibir a ese hijo, aun cuando se hubiera descarriado. Y la palabra de Dios, como decíamos recién, es el mejor manual para ser padres justos conformes a su corazón. Entonces, podés apropiarte de sus promesas. Y así como en Proverbios se hace el elogio de la mujer virtuosa, el Salmo 112, te lo regalo para que lo leas y lo tengas en cuenta. El Salmo 112 es el elogio del hombre virtuoso, el varón justo. Dice así: dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. Sus hijos tendrán poder en la tierra y serán bendecidos por su rectitud. Su casa rebosará de bienestar y de riquezas y su justicia permanecerá para siempre. Para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es bueno, justo y compasivo. El hombre bueno es compasivo y generoso. Todos sus negocios los maneja con justicia y por eso nunca tendrá tropiezos. El hombre justo siempre será recordado, vivirá sin temor a las malas noticias y su corazón estará firme y confiado en el Señor. Querida iglesia, si aún tenemos a nuestros padres con nosotros, démosle honra. Si tenemos que perdonar cosas del pasado, hagámoslo porque va a ser liberador para nosotros, porque Dios recompensa a quienes honran a sus padres. Y si ya no están con nosotros, honremos la memoria de los que nos precedieron. Y a los hermanos que son padres, que el Señor hoy les dé un día de gozo, que recibas honra, que lo pases bien, que te mimen en tu casa y que tus generaciones sigan el camino de vida y sean prosperados con toda bendición espiritual, porque Dios permanece con la generación de los justos. Vamos a orar para encomendar a nuestros papás al Señor. Señor, te damos gracias por nuestros padres, te damos gracias por aquellos padres que ya no están. Señor, honro su memoria, honro lo que ellos nos han dejado. Y también, Señor, quiero bendecir y que tú bendigas a cada padre, Señor, que hoy nos está escuchando, que hoy está con nosotros. Señor, restaura las relaciones rotas en las familias. Señor, crea perdón en aquellos corazones que están heridos. Señor, fortalece y levanta hombres entregados, guerreros de Dios. Bendice a los padres, Señor. Dales sabiduría, dales paciencia. Prospera su casa, sus economías, sus matrimonios. Bendice a los padres y a las madres. Bendice a las familias, bendice a los niños. Concede hogares que sean un altar para ti.
Te bendecimos, Señor, en este día. Te damos gracias por todo lo que nos das. Te honramos como el Padre, el Señor perfecto, a quien nos dio la posibilidad de decirte Abba, decirte papá. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.